a ver qué Un correo, responde. sí. Entonces, mira, si quiere mandar un correo, estamos extrañados porque no salió la programación de nosotros, tal cosa. Y de una vez le dices, y de ahora en adelante vamos a pasarle toda la programación del mes y este es el link. A Eso. ver si Y listo. no, porque Bueno, no respondieron tampoco anoche. entonces, no, pues obviamente anoche no te iban a responder. Pero por lo menos a ver que la de mañana, mañana, ¿quién le toca? A José. Bueno, listo. Entonces yo creo que vamos empezando porque ya son las 7 de la mañana. Bueno, entonces, buenos días para todos. Entonces, vamos a empezar con la charla de aulas abiertas del día de hoy y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la revisión de la SAFEN anterior y específicamente las primeras guías publicadas que tenemos de esta vena que recordemos que se publicaron el mes pasado en la revista de cirugía vascular de trastornos venosos y linfáticos. Entonces, en la primera sesión habíamos revisado la terminología y la anatomía ecográfica de la SAFEN anterior y hoy entonces vamos a revisar la evidencia de la literatura y las cuestiones relacionadas con el tratamiento y la intervención. Entonces empezamos con la tercera parte de la guía. Esta tercera parte de la guía es una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis de toda la evidencia relacionada con la safena anterior. Y la importancia de esto radica en que la causa más común de insuficiencia venosa superficial es el reflujo de la safena mayor, seguida de la menor, y la safena anterior es la tercera fuente más común de insuficiencia venosa. Entonces, vamos a resumir la evidencia en estos 5 puntos. La historia natural del reflujo de safena anterior, la safena anterior como fuente de recurrencia después de un tratamiento previo de safena mayor, los resultados del reflujo, del tratamiento del reflujo de safena anterior, qué nos dicen las guías y finalmente otras consideraciones. Entonces, para revisar la historia natural del reflujo de safena anterior, vamos a utilizar este estudio que se titula La relevancia clínica del reflujo de safena anterior, y este es un análisis retrospectivo de datos recopilados prospectivamente que fueron tomados del registro venoso PRO de la Sociedad Americana de Venas y Linfáticos y fue diseñado con el fin de investigar la prevalencia y la gravedad del reflujo de safena anterior versus el reflujo de safena mayor. Incluyó más de 2.500 extremidades y ellos lo que hicieron fue clasificar a los pacientes en 2 grupos. El grupo primario, que no tenía ningún tratamiento venoso previo, y en el grupo progresivo estaban los pacientes que habían tenido alguna intervención venosa superficial en algún momento de la vida. Entonces, ellos encontraron que el reflujo de safena anterior fue proporcionalmente más común en el grupo primario, con un 13.8% de los casos en comparación con el grupo progresivo. Ese grupo primario tuvo una puntuación más alta en el RBC-SS, que es el score de gravedad clínica venosa, más que el grupo progresivo, y siendo también estadísticamente significativo. Y también este estudio demostró una incidencia significativamente mayor de enfermedad más avanzada por una clasificación SEAP-C4 y más alta en el 43% de los casos en el grupo primario en comparación con el 24% en el grupo progresivo. Y la presencia de patrones combinados de safena anterior y de safena mayor fue proporcionalmente más común en el grupo progresivo con un 6.6% de los casos. Específicamente, según la vena comprometida, entonces vemos que la clasificación SEAP estuvo distribuida de manera similar tanto para la safena anterior como para la safena mayor, sin diferencias significativas. Vemos que con un 4% de los pacientes que presentaban úlcera venosa activa, tanto en los pacientes con reflujo de safena anterior como en aquellos con reflujo de safena mayor. C4 es el patrón más prominente en reflujo, o sea, C4 es el estadio más prominente en reflujo de safena mayor más que con otros patrones, y como vemos aquí, C3 es más común en insuficiencia combinada de safena anterior y safena mayor más que con cualquier otro patrón. Y ellos también documentaron
un hallazgo estadísticamente significativo y consistente, que fue una mayor prevalencia de trombosis venosa superficial en reflujo de safena anterior en comparación con la safena mayor. Entonces vemos que en el grupo primario la prevalencia de TBS de safena anterior fue del 6.4% en comparación con el 2.2% de la safena mayor, y en el grupo progresivo, esta tasa fue pues aún más alta, con un 12.9% para la safena anterior y un 2.7% para la mayor. Entonces, con estos resultados, este estudio concluye que la safena anterior se encuentra dentro del mismo plano tisular que la safena mayor y tiene una gravedad de enfermedad estadísticamente similar y una tasa alarmante de TBS. Los pacientes con este patrón de enfermedad deben tener acceso y recibir la misma atención que aquellos con patrones estándar, ya sea en reflujo primario o en extremidades con enfermedad por reflujo progresiva. Y estos hallazgos de la gravedad del reflujo de safena anterior, pues se ha visto que son consistentes con otros estudios, como este que se publicó el año pasado, en el que encontraron que de todos los pacientes incluidos, que todos tenían úlcera venosa, casi en el 15% el reflujo aislado de safena anterior fue el responsable de la úlcera. Ya en el segundo punto, la safena anterior como fuente de recurrencia después del tratamiento previo de safena mayor, y esto es porque sabemos que en la época anterior a la ablación endovenosa con modalidades térmicas, pero también pues de otro tipo, la ligadura quirúrgica alta y la extracción de la safena mayor era el enfoque principal para tratar a los pacientes que tenían insuficiencia venosa. Y por los estudios realizados en estos pacientes se demostró que cuando ellos tuvieron recurrencia, en la mitad de ellos la recurrencia fue en la ingle. Y en esas series el reflujo de safena anterior fue una causa común de reflujo recurrente en la ingle, con estudios que reportan tasas, como vemos, entre un 15 y un 38%. Pero ya con el advenimiento de la ablación endovenosa, entonces esos estudios iniciales reportaron recurrencia por reflujo de safena anterior con tasas más altas, como vemos, entre el 26 e incluso hasta el 55% del total de recurrencias. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Este estudio, que es el estudio RELAX, fue un ensayo clínico que comparó la eficacia clínica a largo plazo de la ablación endovenosa con láser versus la ligadura alta y extracción como tratamiento estándar para la insuficiencia de la safena mayor. Y este estudio encontró que la recurrencia a 5 años fue similar en ambos grupos. Vemos en un 45% para el grupo del láser y en un 54% para el grupo quirúrgico, sin diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, la gran diferencia radica es en el tipo de recurrencia que tiene cada método. Entonces, para la ablación con láser, la recurrencia clínica fue más común en el mismo sitio o en la región operada, que incluye la recanalización de la safena mayor, el reflujo de safena anterior o por una perforante incompetente en el muslo, a diferencia del grupo quirúrgico, en donde la recurrencia clínica fue más común en sitios diferentes, y eso se asemeja a la progresión clínica de la enfermedad. Ellos también encontraron que a los 5 años de seguimiento, el reflujo safenofemoral detectado por Doppler ocurrió con mayor frecuencia después del láser, con un 28% de los casos en comparación con un 5% en el grupo quirúrgico, y siendo estadísticamente significativo. Y del total de reflujos safenos femorales en el grupo del láser, el 62% fue por recanalización de la safena mayor y el 48% por afluentes inguinales incompetentes, predominantemente el reflujo de safena anterior, a diferencia del grupo quirúrgico, en donde ese reflujo safenofemoral estuvo dado, fue por pequeños vasos en la unión safenofemoral, con diámetros entre 2.2 y 3.7 milímetros y producto de neovascularización. Y estos hallazgos también han sido consistentes en la evidencia, como también lo vemos con este metaanálisis,
Este metaanálisis también se propuso evaluar la recurrencia e incluyó ablación tanto con láser como con radiofrecuencia y encontró que en general después de la ablación se desarrollaron varices clínicamente recurrentes en el 22% de los pacientes después de la ablación, pero también en el 22% después de la ligadura quirúrgica, pero específicamente en el grupo de ablación la causa más común de recurrencia fue la recanalización de la safena mayor, seguida por el reflujo de safena anterior con un 19% de los casos. Estas diferencias que vemos en los estudios en cuanto a las tasas de recurrencia, eso depende de la duración del seguimiento que haya tenido el estudio y también de si las medidas de resultado fueron clínicas o fueron ecográficas. Entonces, a pesar de esto, pues ya en la era moderna de la ablación endovenosa, la recanalización de la safena mayor es menos común, ya que la mayoría de las modalidades de ablación modernas sabemos que tienen tasas de oclusión a largo plazo que superan el 90%, y por eso es que a medida que el papel del stripping se desvanece y que aumenta la ablación endovenosa, pues es probable que en los próximos años el reflujo de safena anterior tenga un papel que sea aún mayor en la progresión de la enfermedad después de un tratamiento previo. Y por eso estos datos sugieren que incluso si tenemos una safena anterior que se vea pero que no tiene reflujo o que incluso no es visible en el procedimiento inicial de donde se va a tratar la safena mayor, la safena anterior sí debe reconocerse como una fuente común de recurrencia en un número considerable de pacientes que regresan para recibir tratamiento años después. Entonces pasamos al tercer punto, que son los resultados del tratamiento de la safena anterior. Las terapias endovenosas para el tratamiento del reflujo sintomático de safena anterior han demostrado resultados similares y de manera consistente en comparación con los pacientes que tienen reflujo sintomático de la safena mayor, y esto en múltiples ensayos clínicos y también incluso en metaanálisis. Y estos estudios han demostrado que el tratamiento de safena anterior es tan seguro y eficaz como tratar la safena mayor o la safena menor y con las mismas modalidades de ablación. Y en general se describen buenas tasas de éxito anatómico luego de tratar el reflujo de safena anterior, siendo mayores al 90%, como lo vemos para la ablación con láser o radiofrecuencia y también para el cierre con cianoacrilato, y una tasa de éxito anatómico del 79% para la escleroterapia. La tasa de trombosis inducida por calor endotérmico no parece mayor que con la ablación de la safena mayor. Incluso los pacientes que tienen un índice de masa corporal alto no parecen tener más recanalización después del tratamiento térmico de la safena anterior, y en comparación con el tratamiento de la safena mayor, el tratamiento aislado e independiente de la safena anterior ha demostrado resultados equivalentes a 6 meses en el puntaje de gravedad clínica venosa y también en calidad de vida. Y por eso la evidencia al día de hoy sugiere que el tratamiento aislado para el reflujo de safena anterior es seguro y eficaz, incluso en ausencia de otro reflujo axial. Entonces, por eso es que vemos múltiples recomendaciones en las guías en relación al tratamiento de la safena anterior. Entre ellas, entonces, tenemos las del Colegio Americano de Flebología, con una recomendación grado 1C, recomienda el tratamiento de la incompetencia sintomática mediante ablación térmica endovenosa o escleroespuma para reducir los síntomas. Las guías de práctica clínica del 2022 de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular recomiendan la ablación térmica de la safena anterior con una recomendación clase 2A, y la escleroespuma guiada por ultrasonido con una recomendación 2B. Y finalmente, en las guías de práctica clínica del 2023 de la Sociedad de Cirugía Vascular y el Foro Venoso Americano, se dio una recomendación que es grado 2C para el tratamiento del reflujo de safena anterior sintomático con abordajes térmicos o no térmicos. Y vemos que consideran la safena anterior, todas estas guías, aún como vena accesoria.
Entonces, por lo tanto, con esta evidencia vemos que no solo existen múltiples estudios clínicos que respaldan el tratamiento del reflujo sintomático de Safena anterior, sino que también las guías respaldan el tratamiento médicamente necesario cuando está indicado del reflujo de Safena anterior. Y finalmente, algunas otras consideraciones de interés es que hasta la fecha no tenemos evidencia que respalde un tamaño de corte específico para el diámetro de esa fena anterior que vamos a tratar. La escleroterapia como único tratamiento generalmente es inferior a otras formas de terapia, tanto térmicas como no térmicas, como lo vimos, con una tasa de éxito del 79%. Y hasta la fecha tampoco tenemos evidencia de que una forma de ablación axial sea superior a otra para el tratamiento específico de la safena anterior. Y ya finalmente, entonces, la cuarta parte de la guía, vamos a hablar de las consideraciones anatómicas, clínicas y técnicas del tratamiento de la safena anterior. Entonces, aquí empezamos con las consideraciones anatómicas. Y hay tres consideraciones anatómicas principales cuando vamos a planificar el tratamiento del reflujo de safena anterior, y es que debemos ubicar primero la fuente del reflujo de la safena anterior, ya sea en la ingle o en la pelvis, identificar el trayecto desde el origen hasta la derivación del reflujo, y finalmente ubicar el destino de los afluentes asociados con el reflujo de la safena anterior. Y esto es importante porque cualquier combinación de estos factores anatómicos puede presentar diferentes desafíos del tratamiento. Entonces, en relación a la fuente del reflujo y como habíamos revisado en la sesión previa, en la mayoría de los pacientes el reflujo, la safena anterior termina de manera proximal a esta válvula preterminal, llegando a la unión safenofemoral. Entonces, el reflujo se va a producir principalmente por una competencia de la válvula preterminal que hace que derive el reflujo hacia la safena anterior. Entonces, en estos casos, en la mitad de los casos donde los pacientes tienen reflujo de safena anterior, también tienen reflujo concomitante de la safena mayor, y por eso debemos tratar tanto la safena anterior como la safena mayor, y para eso es probable que sea necesario canular cada una de estas venas por separado. Ya con menos frecuencia, la safena anterior, como veíamos, puede terminar muy distal a la válvula preterminal. Entonces, cuando la safena anterior termina muy por debajo de la válvula preterminal, se puede excluir esa safena anterior mediante la ablación de la safena mayor, pero más proximalmente hacia la unión safenofemoral. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que muchas veces esa safena anterior tiene una longitud que es muy corta en su terminación en la safena mayor o cerca de ella, y en ese caso requeriría también una canulación y ablación por separada, tanto de la safena anterior como de la safena mayor. Y un tercer punto que debemos tener en cuenta es que la unión safenofemoral frecuentemente no es la fuente del reflujo en la safena anterior. En un análisis de más de 2.000 dúplex de pacientes con insuficiencia venosa, el reflujo desde la unión safenofemoral hacia la safena anterior o hacia la safena mayor se presentó solo en el 39% de los casos. En los casos restantes, con un 32%, se presentó reflujo segmentario distal de la safena anterior con una unión safenofemoral competente, y en el 28% de los casos ese reflujo segmentario provenía de otras venas, en este caso con una unión safenofemoral competente. Entonces, otras fuentes de reflujo provenían principalmente de la pelvis, con un 27% de los casos, o de las venas epigástricas en un 1.4%. Y esto es importante porque la vena epigástrica superficial drena en la unión safenofemoral, pero rara vez lo puede hacer en la safena anterior. Entonces, si encontramos una unión safenofemoral competente y la safena anterior o mayor incompetente a nivel de su confluencia con la vena epigástrica superficial, pues probablemente la vena epigástrica es la fuente primaria del reflujo.
También decíamos que el reflujo de la safena anterior puede estar asociado con las venas de los nodos linfáticos inguinales o también con una variedad de conexiones pélvicas y conexiones también con afluentes superficiales de la pared abdominal, y esto sucede cuando la safena anterior en la unión safenofemoral, como vemos aquí, tiene un tronco común con afluentes inguinales, ya sea con la epigástrica superficial o con la ilíaca circunfleja superficial o incluso con ambas. Entonces, esto es fundamental porque en el mapeo para la planificación preoperatoria, todos estos detalles anatómicos importantes son los que se deben tener en cuenta para que el médico que va a intervenir sepa que es posible que no encuentre una conexión o un reflujo desde la unión safenofemoral. Ya ahora en cuanto al trayecto y a la derivación del reflujo, entonces, como veíamos en la mayoría de los casos de insuficiencia de la safena anterior, el reflujo se transmite distalmente a las tributarias varicosas que descienden oblicuamente desde la parte anteromedial del muslo hasta la parte lateral de la rodilla, por la circunfleja anterior del muslo y por la parte lateral de la pantorrilla, por el plexo lateral. Y esto difiere del reflujo de safena mayor, que en su mayoría va a terminar en tributarias sobre el muslo, sobre la rodilla y sobre la pantorrilla. Pero aquí también tenemos que tener precaución porque en algunos casos, cuando no hay reflujo de la safena mayor, el reflujo de la safena anterior puede comenzar más medialmente y por eso puede asociarse también con varices sobre la rodilla y sobre la parte medial del muslo, en lugar de ser exclusivamente sobre la parte lateral del muslo. Cuando hay reflujo tanto de safena anterior como de safena mayor, las tributarias que vemos aquí en la mitad del muslo y por debajo del muslo, pues pueden provenir de ambas venas safenas troncales. Entonces eso se va a manifestar con grandes varices tortuosas sobre el muslo, y únicamente por examen físico pues es difícil determinar si esas varices surgen principalmente de la safena mayor o de la safena anterior. Y también debemos tener en cuenta que no todas las varices laterales del muslo van a surgir de la safena anterior, porque en algunos casos esas varices pues, pueden surgir del reflujo en la vena circunfleja anterior del muslo, en el plexo lateral, de perforantes incompetentes en el muslo o también incluso de la pelvis. Ya continuamos con las consideraciones clínicas y esto específicamente en cuanto a los 3 patrones de reflujo de la safena anterior. Entonces, recordemos que el primer caso es cuando existe reflujo concomitante de safena mayor y anterior con afluentes sintomáticos. Y aquí vemos, por ejemplo, varices en la mitad del muslo que van a pues derivan tanto de la safena mayor, como la vemos aquí, y de la safena anterior. Y por lo tanto, el tratamiento pues es la ablación de ambas venas para reducir de manera óptima los síntomas de la paciente y poder realizarse las dos en la misma sesión con un resultado adecuado posterior al procedimiento, como lo vemos en esta imagen. Ya el segundo caso es cuando existe reflujo aislado de safena anterior con una safena mayor que es competente y varices en la cara lateral del muslo. Entonces, este patrón dijimos que ocurre cuando la válvula preterminal competente es de la safena mayor, pero la incompetente es la válvula terminal que hace que el reflujo se vaya hacia la safena anterior, que es lo que vemos en esta imagen. Vemos una safena mayor competente con una safena anterior incompetente y una gran cantidad de tributarias en la parte anterior y lateral del muslo. Entonces, en este caso, si el reflujo de la safena anterior es la única fuente de reflujo de safena troncal, es prudente tratar solo la safena anterior y dejar sin tratar la safena mayor que está sana, y por eso es deseable evitar una ablación innecesaria de la safena mayor. Y el tercer patrón es cuando encontramos reflujo de la safena anterior con una safena mayor proximal en muslo hipoplásica y competente, pero que luego se dilata y se vuelve incompetente en la rodilla y por debajo de ella. Entonces, aquí sería necesario tratar esa safena mayor distal con reflujo de forma concomitante con la safena anterior proximal, dejando sin tratar la safena mayor proximal competente, que está hipoplásica,
Y este patrón se presenta cuando el reflujo se genera de una safena anterior que es dominante y ya el drenaje venoso en la safena mayor distal pues se conecta con la safena anterior o con sus tributarias y eso hace que se vuelva incompetente. Entonces, en este caso se realiza ablación de safena mayor en muslo y posiblemente también de la safena mayor en la parte inferior de la pierna, pero no se trata la safena mayor competente en el muslo. Ahora, entonces, surgen dos preguntas en relación a este tema y es, primero, ¿será que se debe tratar una safena anterior normal o competente cuando se trata inicialmente una safena mayor con reflujo? Y segundo, si los pacientes con reflujo de safena anterior se benefician del tratamiento concomitante de tributarias al momento de la ablación. Entonces, la primera pregunta de si se debe tratar la safena anterior normal cuando se trata una safena mayor incompetente, surge de lo que veíamos de que la safena anterior es una de las fuentes más comunes de recurrencia después de un tratamiento previo de la safena mayor, con aproximadamente rodeando las cifras un tercio de los casos. Y eso lo vemos en la práctica clínica. Vemos este ejemplo, una paciente en 2017 tenía una safena anterior competente con reflujo de safena mayor, el cual se trató mediante ablación. Ya posteriormente, 5 años después, en el 2022, vemos que ya la safena anterior se convirtió en una fuente de reflujo después de ese tratamiento previo de la safena mayor. Entonces, por eso es que algunos expertos han propuesto que la ablación de la safena anterior competente al momento de la ablación de la safena mayor incompetente reduciría el riesgo de recurrencia. Sin embargo, según los criterios de uso apropiado para la insuficiencia venosa del 2020, el tratamiento profiláctico de una safena anterior sin reflujo en el momento en que se trata una safena mayor incompetente con el objetivo de reducir la recurrencia se considera inapropiado y al día de hoy pues no tiene ninguna indicación. Entonces, por eso tratar una safena anterior en ausencia de reflujo con el fin de reducir esa recurrencia no tendría, como dijimos, ninguna indicación. Y lo que debemos hacer es advertir a los pacientes que eso puede ser una fuente de recurrencia futura y que deben ser reevaluados si los síntomas regresan. Sin embargo, en este momento se está llevando a cabo este estudio, que es un estudio alemán y es el primero en este tema, que es el estudio Synchronous y que se titula El impacto del tratamiento profiláctico sincrónico de la safena anterior en la incidencia de recurrencia en pacientes sometidos a ablación térmica de la safena mayor incompetente. Este es un estudio clínico exploratorio prospectivo, controlado y multicéntrico con 1.150 pacientes que tienen indicación médica de ablación por láser de la safena mayor insuficiente, perdón, de la safena mayor insuficiente. Y los pacientes se están inscribiendo en estos dos grupos de estudio. Entonces, la mitad de los pacientes, en la mitad de ellos, la ablación se realiza únicamente en la safena mayor insuficiente, pero en la otra mitad se realiza ablación de la safena mayor insuficiente, pero también de la safena anterior competente. El seguimiento es durante 5 años. El desenlace primario es la tasa de recurrencia y los desenlaces secundarios incluyen la tasa de complicaciones, la intensidad del dolor posoperatorio, la calidad de vida y la satisfacción del paciente. Entonces, ya con estos resultados de este estudio, pues evaluaremos si existe evidencia para recomendar un enfoque profiláctico de este tipo con el fin de reducir la recurrencia en el futuro. Y la segunda pregunta es si los pacientes pueden beneficiarse del tratamiento concomitante de las tributarias al momento de la ablación. Y aquí hay dos opiniones que difieren. Algunos consideran que enfocarse únicamente en el reflujo de vena axial para ablación es adecuado como tratamiento inicial de elección, porque ellos argumentan que muchas tributarias retrocederán solo con la ablación del punto de fuga y que deberían tratarse luego de que el paciente se recupere en un segundo momento. Pero por el contrario, otro grupo considera que es necesario el tratamiento concomitante de las tributarias asociadas para optimizar el alivio a largo plazo de los síntomas venosos, ya sea con flebectomía o con escleroespuma.
En una revisión sistemática y metaanálisis del tratamiento de safenas, vemos que los resultados sugieren que el tratamiento concomitante puede dar lugar a una mejoría más temprana en la calidad de vida y a reducir las tasas de recurrencia. Sin embargo, los datos aleatorios son menos claros. Y de igual forma, en 2 estudios, pero específicamente de Safena anterior, el último se publicó en el 2022, ambos tuvieron resultados similares y en ambos la mejoría fue menos sostenida si las tributarias asociadas no se trataban concomitantemente. Entonces, a los 6 meses, en los pacientes que no recibieron tratamiento de tributarias, los síntomas regresaron y fueron paralelos al reflujo de safena mayor antes de la intervención. Y por el contrario, a quienes se les practicó ablación de safena anterior más flebectomía, los resultados siguieron siendo mejores y reflejaron los de la ablación de la safena mayor a los 6 meses. Entonces vemos que con esta evidencia, pues esta evidencia sugiere que el tratamiento de las tributarias cuando se incluye dentro de ese plan de tratamiento inicial con la ablación, pues parece tener una ventaja en vez de esperar si esas tributarias regresan con el tiempo después del procedimiento. Y es por eso que las guías de práctica clínica del 2023 para el manejo de las varices recomiendan la ablación de venas troncales incompetentes, donde ya debería incluirse la safena anterior, con flebectomía concomitante o con espuma guiada por ultrasonido. Y el manejo por etapas de las tributarias solo se sugiere si existen razones anatómicas o médicas convincentes. Y recordar lo más importante, siempre una toma de decisiones compartida con el paciente para que se puedan considerar también pues todas estas circunstancias y los deseos individuales del paciente. Y ya para terminar, encontramos entonces que hay al menos 4 consideraciones técnicas al tratar la safena anterior. Primero es que cuando se trata la safena anterior, tanto la safena anterior como la safena mayor, la segunda vena que se va a canular puede sufrir espasmo cuando se trata la primera y eso hace que sea más difícil de tratar. Por eso una solución es realizar una técnica de doble prepunción pues en las venas, con ello reducir el riesgo de espasmo en la segunda vena después de la ablación inicial de esa primera vena. Otra consideración es que en algunos pacientes pueden tener una safena anterior muy dilatada y esa puede ubicarse muy cerca de la arteria femoral superficial, justo en la ingle o inmediatamente distal a la ingle, y por eso siempre se recomienda medir la distancia entre la safena anterior y la arteria femoral superficial, porque pueden estar muy cerca, como en esta imagen, donde vemos que están separadas por 21 milímetros. Y se debe colocar también suficiente anestesia tumescente a este nivel, sobre todo a nivel proximal, para separar aún más estos vasos, porque en estos casos se han descrito fístulas arteriovenosas. Otra consideración técnica es que la safena anterior, como habíamos dicho, generalmente es más corta que la mayor y en algunos casos pues, puede tener un trayecto intrafacial que es demasiado corto para poder canularla con un catéter de ablación térmica, perdón, como en este caso que vemos que la safena anterior mide 4 centímetros. Entonces, cuando esta safena anterior es tan cortica que la longitud puede ser incluso más corta que la zona del calentamiento del catéter, entonces para solucionar eso y dependiendo del fabricante, se puede utilizar un catéter que tenga una zona de tratamiento de 2.5 o 3 centímetros para garantizar que se pueda realizar la ablación de la longitud que tiene la safena anterior y sin exponer la piel al calor. Y finalmente, la última consideración técnica es que en pacientes obesos puede ser difícil localizar y canular la safena anterior porque en ellos, en algunas veces, la safena anterior puede abandonar la fascia inmediatamente distal a la ingle y se convierte en una tributaria epifacial. Entonces, ahí puede ser menos fácil de identificar con ecografía para la punción
y también en los pacientes obesos la anestesia tumescente puede ser difícil. Entonces, en estos casos se recomiendan, si no es posible la ablación, se recomiendan opciones no térmicas, no tumescentes adicionales, como el cianoacrilato, la escleroespuma o la ablación mecánico-química, o alternativamente, ya si no son posibles o no están disponibles, se deben considerar opciones quirúrgicas como el stripping o flebectomías. Como conclusiones, el reflujo de safena anterior es común y conlleva una morbilidad similar al reflujo de safena mayor. Se manifiesta con una alarmante presencia de trombosis venosa superficial. Es una causa frecuente de recurrencia posterior a la ablación de safena mayor. Tanto la evidencia científica como las guías de práctica clínica respaldan su tratamiento cuando médicamente está indicado. Existen consideraciones anatómicas, clínicas y técnicas al planificar el tratamiento de pacientes con reflujo sintomático de safena anterior, y tenerlas en cuenta es fundamental para lograr resultados clínicos óptimos y siempre recordar brindar un enfoque centrado en el paciente que considere además sus deseos personales. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas